Mis hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, especialmente a los que no he tenido el gusto de saludar. Espero estén bien y los invito por favor a abrir sus Biblias en Génesis capítulo 44. Si alguien no tiene Biblia, por favor alce su mano, ahí va a estar Aleja pendiente por si alguien necesita Biblia. Vamos el día de hoy, si el Señor nos da la gracia, a continuar estudiando de la vida de José. Recuerden que estamos estudiando esta serie que se titula La imparable providencia de Dios en la vida de José. Esa es toda la serie que hemos estudiado desde Génesis 37 hasta aquí, que vamos ya en Génesis 44. La imparable providencia de Dios en la vida de José. Y el día de hoy, el estudio, la predicación, para los que toman nota, se titula El arrepentimiento genuino y su fruto verdadero. El arrepentimiento genuino y su fruto verdadero. Y creo que es pertinente hablar de este tema, porque vivimos en una época donde muchos afirman muy livianamente que son cristianos, ¿no es cierto? Basta con ir a una iglesia cada domingo o cada sábado en nuestro caso para afirmar que son creyentes. O basta con decir una oración en algún momento de la vida, la famosa oración de la fe, para afirmar que hay salvación. Basta con que una vez en una iglesia cristiana dijeron pasen al frente y yo pasé al frente y ya por eso sé que el Señor perdonó mis pecados. O alguna vez me bautizó un pastor cristiano y por eso yo sé que Dios me tiene un lugar en el cielo. Y si vamos a las escrituras, esto no es verdad. Eso no es razón para tener salvación, para afirmar que hay salvación. Y piénselo, a mí no se me ocurre algo más terrible que alguien toda su vida pensando que es salvo y cuando muere se encuentra en las puertas del eterno infierno. No hay algo más terrible que eso. Por eso este es un tema preocupante. Es preocupante que los padres quieren convencer a sus niños que son creyentes, por ejemplo. Porque oran antes del almuerzo y les gusta cantar alabanzas, entonces los tratan como creyentes y creen que son creyentes. Y los hacen creer que son creyentes. O que muchos toman los sacramentos como la cena y el bautismo de forma tan liviana como si fuera la iglesia católica. Simplemente lo tomo por una practicidad porque pues ahora soy parte de una iglesia cristiana, pero no causa nada en mí, con el tiempo simplemente niego la fe. Y creo que parte de este problema es que hoy en día, como iglesia universal, nos falta entender bíblicamente qué es el arrepentimiento. Realmente qué es. Porque es claro que si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Pedro lo deja muy claro en Hechos 3:19. Se los lee, dice, por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, no hay salvación. Incluso si tú eres creyente, ¿por qué estoy tan estancado en mi vida cristiana? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué no puedo vencer ese pecado? Bueno, también puede estar ahí porque no hay arrepentimiento. Porque para ti creyente, si no hay arrepentimiento, tampoco va a haber santificación, a pesar de que ya sea salvo. Y aquí en Génesis 44 vamos a ingresar a un pasaje donde se ve la prueba final. Si lo recuerda desde Génesis 42, estamos viendo que José estaba haciendo unas pruebas para ver el corazón de sus hermanos cómo estaba. Recuerde que la última vez, 20 años atrás, que José había visto a sus hermanos, ellos lo vendieron como un esclavo a unos ismaelitas. Pero aquí José estaba probándolos, diferentes pruebas. Los acusa de que son espías. También deja a su hermano Simeón encarcelado. Le pide que vayan de vuelta y traigan a su hermano menor, a Benjamín. Prueba. Y aquí vendría en Génesis 44 la prueba final. La prueba final. Es una prueba
que José hace, pero que Dios usa para llevar a los hermanos a un genuino arrepentimiento y a un fruto verdadero. De hecho, Evis Carballosa comenta este capítulo, el cambio operado en su vida, habla especialmente de Judá, ya van a ver por qué, no puede ser otra cosa que la regeneración que obra el Espíritu Santo, dice Evis Carballosa. Así que veremos el capítulo 44 del versículo 1 al 16, el genuino arrepentimiento. El genuino arrepentimiento, versículo 1 al 16, y procederemos versículos 17 al 34, el verdadero fruto de Judá. Así que, antes de empezar, por favor, acompáñenme a orar una vez más. Señor, reconocemos que el arrepentimiento verdadero no es una obra que nosotros podemos producir naturalmente. Es algo que tú haces en nosotros y por nosotros. Por eso dependemos totalmente de ti, Señor. Este tiempo de enseñanza, este llamado al arrepentimiento, no es efectivo a menos que tu Espíritu obre en esta tarde. Te ruego, Señor, por favor, trae salvación, trae arrepentimiento, trae claridad. Ayúdanos, Padre, porque queremos conocerte más y queremos conocer lo que dice tu palabra. Guárdanos, Señor. Guárdanos de ser aquellos que creen que son salvos toda su vida para encontrar que no, en la eternidad. Por favor, guárdanos, Padre. En el nombre de tu Hijo oro. Amén. Ahora sí, vamos a entrar al capítulo 44, versículo 1, que empieza con la palabra, en la Nueva Biblia de las Américas, yo lo voy a leer, dice entonces, y paremos ahí, porque ese entonces me devuelve al anterior relato, ¿cierto? Si recuerdan, Génesis 43 es una de esas pruebas que José está haciendo a sus hermanos, y esta prueba termina en una gran cena, en una cena donde José comparte con los hermanos, dice Génesis 43, 34, que se alegraron con él, se alegraron con él. Los hermanos de José estaban en Egipto. Habían principalmente ido a Egipto para tomar comida, pero también para rescatar a su hermano Simeón, que estaba en la cárcel en ese momento. Y no solo eso, sino que para llegar y que poder comprar alimentos, si recuerdan, tenían que llevar al hermano menor, que es Benjamín. Tenían que ir con Benjamín y devolverse con Benjamín sin ningún problema, y hasta este punto todo estaba bien. Tenían todo. Estaban con Benjamín, ya estaban con Simeón de vuelta. Ellos estaban tranquilos. Y aparte habían tenido una cena con el administrador del alimento de Egipto. Una cena privilegiada, privada. Ahora, eso por parte de los hermanos. Ahora vamos a ponernos en los zapatos de José. ¿Se imaginan este momento para José? Tuvo que ser algo impresionante. Luego de 2 décadas, de más de 20 años, volvió a pasar una velada, una cena con sus hermanos. Y lo peor de todo es que lo disfrutó. Bueno, lo mejor de todo es que lo disfrutó. Porque si recuerdan, cuando era joven, se sentaban a la mesa y le hacían el feo a José. Pero esta vez no, esta vez pudo disfrutar con sus hermanos. Lo había disfrutado. Y José también sabía cuál era el mejor lugar para los hermanos. Si recuerdan el contexto de ese momento, era una sequía extrema, había escasez extrema de alimento. Pero José, como administrador de Egipto, tenía administrado todo el alimento. Así que, ¿cuál era el mejor lugar para que sus hermanos y su padre estuvieran? Junto con él, en Egipto. Era ahí tendrían todo el alimento necesario. Pero antes de llamarlos a estar con él, debía probarlos una vez más. Finalmente, para que haya restauración, primero debe haber arrepentimiento. Para que haya restauración, primero debe haber arrepentimiento. Porque José no los iba a hacer parte de su abundancia sin ver que hubiera el cambio del corazón. Imagínense, si no había un cambio en el corazón de ellos, significaba que ellos odiaban a José. ¿Usted se imagina que ellos pudieran disfrutar de estar sentados a la mesa con el mismo José, la persona que odian? Por más alimento que haya, no lo disfrutarían.
Por eso primero él debía probar a ver si había un cambio en su corazón, a ver si había arrepentimiento. Y es por esa misma razón que para nosotros sin arrepentimiento no hay salvación. Porque finalmente el arrepentimiento es eso, es un cambio en el corazón en el cual tú amas lo que Dios ama, aborreces lo que Dios aborrece, por lo cual, ¿será que alguien que no ha tenido ese cambio en el corazón puede disfrutar del cielo? Primero, si no ama a Dios, ¿por qué disfrutaría estar en la presencia de Dios? Y si no ama lo que Dios ama, como la iglesia, ¿por qué disfrutaría estar la eternidad con la iglesia? No, por eso primero debe haber un cambio en el corazón, primero debe haber arrepentimiento antes de que haya restauración. Y aquí José va a demostrar ser un gran estratega, porque forma todo un plan para revelar qué es lo que hay en el corazón de sus hermanos. 20 años antes, estos mismos hombres habían vendido a José como esclavo y se habían ido tranquilos a su casa. Y ahorita están 20 años después y van a tener una situación muy similar. Recuerden que odiaban en ese tiempo a José porque José era el hijo favorito de su padre Jacob. Ahora, ¿quién era el hijo favorito? Benjamín. Los iba a probar viendo cómo responderían con Benjamín. Así que volvamos versículo 1, ya teniendo el contexto, dice: entonces José ordenó al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de los hombres, todo lo que puedan llevar, y pon el dinero de cada uno de ellos en la boca de su costal. Eso José ya lo había hecho. Si recuerdan, José, los hermanos, la primera vez que van a Egipto y vuelven, hace exactamente lo mismo. Eso lo vemos en Génesis 42:25. Aquí lo que dice es que José llena de alimento a los hermanos. Dice el versículo 1 que les da todo cuanto pudieran llevar, Recuerden que había una escasez extrema como nunca antes se había visto. Y José si los hermanos no iban con más comida de vuelta, es porque no tenían dónde. Todo lo que podían llevar, todo José se los dio. Y no solo eso, sino que les devuelve también el dinero con que iban a comprar el alimento. Y saben, aquí vemos el corazón de José. Porque José los iba a probar. Y puede que el corazón de sus hermanos no haya cambiado. Puede que aún sean los mismos hermanos arrogantes, viles. Pero aún así, si ellos le hubieran dado la espalda a Benjamín y se hubieran ido de vuelta a casa, al menos vayan con comida y con dinero. ¡Qué corazón el de José! De una forma imperfecta está mostrando también cómo es Dios con los malvados en esta tierra. Porque a pesar de que niegan al Señor y tienen un corazón perverso para con Él, aún así se llama lo que se conoce en la teología como la gracia común. Y es que Dios derrama de su misericordia sobre justos e injustos. Como dice Mateo 5:45, Dios manda la lluvia sobre justos e injustos, cosas buenas sobre justos e injustos. Así que José llena de comida y de dinero a sus hermanos, pero recuerde que aquí José está hablando con el mayordomo, dándole las instrucciones, y le dice, versículo 2, y mi copa, la copa de plata, ponla en la boca del costal del menor, con el dinero de su grano. Y el mayordomo hizo conforme a lo que había dicho José. La copa de plata. ¿Qué es la copa de plata? Como será más claro en el versículo 5 y 15, la copa de plata era usada en el antiguo Egipto para adivinación, para adivinar el futuro. Funcionaba poniendo ciertos líquidos sobre la copa y dependiendo de cómo se movían esos líquidos, pues podían supuestamente adivinar el futuro. Entonces la llenaban de agua, le ponían gotas de aceite y dependiendo del movimiento que tuviera, entonces ya tenían un conocimiento del futuro. O sea, hoy en día también leen el futuro viendo la tacita de té. Así funcionaba en esa época también. Pero que José tuviera esa copa, ¿qué demostraba de él? Que era una persona muy importante. Demostraba exclusividad y poder. Y José, aprovechando que sus hermanos la noche anterior habían estado en su mesa, ordena al mayordomo, coge la copa, porque la copa estaba en la mesa donde estuvieron ellos, y ponla en la boca del costal del menor. Eso es lo que dice el versículo 2. Así que él crea un plan para hacer parecer que Benjamín, el hermano menor, el que debían de volver a la tierra con su padre,
parecía que él hubiera robado esa copa. Y yo sé, parece cruel, ¿cierto? Parece cruel. Pero recuerden, detrás de eso, José quiere traer de nuevo a sus hermanos para que disfruten de su gran abundancia. Pero eso no iba a pasar si ellos, nuevamente, no demostraban primero un genuino arrepentimiento. Lo mismo sucede con el Señor. Él tiene a disposición de todo el que se arrepienta gran abundancia, pero no te la va a dar, no va a permitir que disfrutes de ella hasta que te arrepientes y pongas toda tu fe en Cristo Jesús. Como lo observa Barceló, los hermanos de José estaban por aprender el mismo principio que su padre Jacob había aprendido años atrás con el ángel del Señor, por allá en Génesis 32. ¿Recuerda esa vez que peleó con el ángel del Señor y él le dislocó la cadera y le dio la bendición? ¿Cuál es el principio que iban a aprender? Que no somos bendecidos hasta que somos vencidos. No somos bendecidos hasta que somos vencidos, hasta que estamos sin argumentos. Eso es lo que iban a aprender. Así que, como dice el versículo 2, el mayordomo hizo conforme a lo que había hecho José y, versículo 3, al rayar el alba fueron despedidos los hombres con sus asnos. Los hombres, refiriéndose a los hermanos, ¿cómo iban? Con comida, con Simeón, con sus barrigas llenas de la comida anterior, de la noche anterior, con Benjamín sano y salvo. Misión cumplida, la hicimos. Al rayar el alba significa apenas sale el sol, porque recuerde que era un viaje muy largo. Ellos parten tranquilos, felices a su casa. Pero, versículo 4, cuando ellos habían salido de la ciudad y no estaban muy lejos, José dijo al mayordomo de su casa: levántate, sigue a estos hombres. Cuando los alcances, diles: porque han pagado mal por bien. ¿No es esta la copa que bebe mi señor y que de hecho usa para adivinar? Obraron mal en lo que hicieron. Aquí el plan de José empieza a ser ejecutado. José da instrucciones al mayordomo. Debía alcanzar a los hermanos y acusarlos por el supuesto robo. Ahora, parte de lo que le dice al mayordomo que le diga a los hermanos es: ¿no es esta la copa que bebe mi señor? ¿Cuál es su señor? José. ¿No es esta la copa de la que bebe José y que de hecho usa para adivinar? ¿Quiere decir esto que José adivinaba el futuro como un egipcio usando la copa con tema de los líquidos? Pues afirmar eso sería negar todo lo que hemos visto hasta este punto, negar el carácter de José. Recuerden que José había revelado que vendrían 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y cuando lo hace, incluso lo que dice es, Génesis 48, no pertenecen a Dios las interpretaciones. Él sabía que la revelación, que el futuro, ¿a quién le pertenecía? A Dios, a Dios. Así que no está diciendo que él usara la copa para adivinar el futuro. Pero entonces, ¿por qué lo dice, no? Eso no significa, pero ¿qué significa entonces? ¿Por qué dice esto? Bueno, recuerden que los hermanos todavía no sabían que él era José. ¿Por qué? Porque él estaba en el papel de un egipcio. Él era como un egipcio. Recuerde que hasta este punto, José todavía les hablaba por medio de un intérprete. Eso es lo que dice Génesis 42, 23, porque José hablaba en egipcio y ellos en hebreo. José se presentaba a ellos con un nombre egipcio. Este nombre es Savnat Panea. Génesis 41, 45. Incluso su apariencia física era la misma de un egipcio. Así que lo que hace al afirmar esto es seguir en su papel, como si fuera un egipcio. De hecho, muestra la gravedad del asunto. Muestra que robar esa copa era algo gravísimo. Robaron al administrador de todo el alimento de Egipto, a la persona tal vez más importante junto con el faraón de todo el mundo. A esa persona le robaron algo de sutilidad. Versículo 6. Hablando del mayordomo, dice: así que los alcanzó y les dijo estas palabras. El mayordomo, ¿qué hace? Tal como José le dice. Ojalá fuésemos así con Dios, ¿no? Porque imagínese lo raro, lo extraño que tuvo que ser para el mayordomo coger la copa de su amo y meterla
en la bolsa o en la maleta, digámoslo así, de un hebreo. De hecho, del menor de los hebreos. Un objeto tan preciado, meterlo en la bolsa de aquel que los hebreos que consideraban como menores. Qué raro tuvo que ser eso, pero qué raro ahora tiene que ser ir y alcanzarlo y decir, oiga, ¿por qué robó esa copa? Pero ¿cómo lo hace el mayordomo? Sin preguntar, inmediatamente va y lo hace. Ojalá si fuésemos con el Señor. Recuerda que tú eres mayordomo, si eres creyente, mayordomo de lo que Dios te da. Obedécelo de esa manera. Versículo 7. Y ellos le dijeron, hablando de el mayordomo los alcanza, los acusa, y entonces ellos, versículo 7, le responden, ¿por qué habla mi señor de esta manera? Lejos esté sus siervos de hacer tal cosa. Ellos afirman inmediatamente que son inocentes, lejos de hacer tal cosa, es lo que dicen. Y le dan pruebas. Primero, evidencia que son inocentes porque evidencian su integridad, y segundo, porque demuestran determinación. Véanlo. Primero, evidencian su integridad, versículo 8. El dinero que encontramos en la boca de los costales se lo volvimos a traer de la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de robar de la casa de su señor plata u oro? Lo que está diciendo es, vea, justamente estamos en Egipto porque la primera vez que volvimos a casa nos encontramos con dinero que no nos pertenecía. Así que no lo gastamos, no lo tocamos, de hecho lo guardamos hasta poder volver y devolvérselo. Si le estamos devolviendo plata, ¿por qué cree que nos robaríamos plata? Entonces, primero demuestran su integridad, pero también muestran determinación. Vea versículo 9. Aquel de sus siervos que se ha hallado con ella, que muera. Y también nosotros entonces seremos esclavos de mi Señor. Estos hombres estaban tan seguros que pusieron su vida en juego. Tan seguros. El que tuviera la copa iba a morir y el resto esclavos a Egipto. Si lo recuerdan del capítulo 43, su gran temor era terminar esclavos en Egipto. Eso es lo que vemos en Génesis 43, 18. Demuestra que era su miedo terminar como esclavos en Egipto. Pero estaban tan seguros de que no habían hecho eso que ponen en juego su libertad. Tal cual como su padre lo hizo años antes. ¿Lo recuerda? Con su suegro Labán. Cuando el suegro los alcanza luego que se fuera con sus esposas a escondidas y el suegro lo acusa, usted me robó uno de mis ídolos. Y ese ídolo lo tenía su esposa Raquel, pero él no sabía. Y él dice que se muera si lo llega a encontrar. Que se muera. Tal cual, tal cual. En ese momento Labán no lo encontró, pero aquí la historia sería diferente. Sí, versículo 10. Y él le dijo, sea ahora también conforme a sus palabras. Aquel que se ha hallado con ella será mi esclavo y los demás de ustedes serán inocentes. Así que el mayordomo aquí lo que hace es cambiarle las condiciones, ¿no? La suaviza un poco. No, nadie va a morir. El culpable se va conmigo para ser esclavo en Egipto. Los otros pueden volver a casa. Versículo 11 muestra cómo ellos afirman este trato. Ellos, versículo 11, se dieron prisa. Cada uno bajó su costal a tierra y cada cual abrió su costal. Estaban segurísimos de lo que habían hecho. Versículo 12. El mayordomo registró, comenzando con el mayor y acabando con el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Recuerden quién fue el que metió esa copa. El mismo mayordomo. Hasta es cruel, ¿no? Hasta tiene humor negro este mayordomo, porque él era el único que sabía lo que estaba pasando y aún así, para añadirle suspenso, comienza por el menor y comienza uno por uno. Y todos, hasta que coge la de Benjamín, abre la copa y suena clink, clink. La copa de plata estaba ahí. ¿Pueden mencionar lo que pasa por la mente de esos hombres cuando el mayordomo abre esta bolsa y encuentra la copa? ¿Cómo debieron haber quedado? Debieron haber quedado paralizados. Pero piénselo, ¿cuál es la reacción natural? ¿Cuál es la reacción natural en este momento? Benjamín, ¿qué has hecho? ¿Qué te pasa? Pusiste nuestra vida en juego. Ladrón, vete a pagar por lo que hiciste. Lo mereces. Pero no. Así no fue como respondieron. De ello, la respuesta de ellos, en primer lugar, se duelen enormemente y en segundo lugar,
todos los 11 hermanos asumen responsabilidad, van a dar la cara por lo que está sucediendo. Versículo 13, vea cómo lo dice. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, paremos ahí, porque ¿qué significa esto de rasgar los vestidos? No es muy común hoy en día, pero en esa época era una expresión de luto, de dolor. De hecho, fue la misma reacción que tuvo Jacob cuando los hermanos llegaron y le dijeron, encontramos esta túnica llena de sangre, ¿es la de tu hijo, José? Y sí, es la de mi hijo. Génesis 37-34 dice, Jacob rasgó sus vestidos del dolor, le dolió genuinamente. Así que todos los hermanos se rasgan las vestiduras, muestran como que es como si fuera luto, como si alguien hubiera muerto. Y continúa el versículo 13 diciendo, y después de cargar cada uno su asno, regresaron a la ciudad. Estos hombres no dejaron botado a Benjamín, no lo dejaron botado. El trato era claro, de en la bolsa de quien estuviera la copa, ese sería esclavo. Es decir, Benjamín debía pagar las consecuencias, pero no. Todos nuevamente toman su asno, le ponen las bolsas y van de nuevamente a Egipto. ¿Sí ven por qué la prueba de José era tan magistral, tan estratega? Porque años antes estuvieron en esa misma situación. José, vendámoslo como esclavo, nosotros volvámonos a casa. 20 años después, está en la misma situación. Benjamín, el consentido, el que ama tanto a nuestro padre. Tenemos la opción de dejarlo aquí esclavizado y volvernos a nuestra casa tranquilos a disfrutar. Pero la respuesta es muy diferente. Vuelven todos a Egipto. Quisiera parar acá y hacer como un gran paréntesis para responder una pregunta, y es, ¿podemos afirmar que hay un arrepentimiento genuino en los hermanos de José hasta este punto? ¿Podemos afirmar que hasta este punto podemos ver las marcas de un genuino arrepentimiento en ellos? Pues para eso debemos, por eso el paréntesis, entender qué dice la palabra acerca del arrepentimiento. Wayne Grudem, en su teología sistemática, la define como el arrepentimiento es una tristeza sentida de corazón por causa del pecado, una renuncia al pecado, un propósito sincero de olvidarlo y caminar en obediencia a Cristo. Así lo define Wayne Grudem. Normalmente si vas a una teología sistemática o algún lugar donde estudien qué es esta palabra del arrepentimiento, lo que van a hacer es estudiar el léxico de las palabras del original. Normalmente, en hebreo hay 2 palabras que traducen arrepentimiento y en griego otras 2 palabras que traducen arrepentimiento. Entonces se van a las palabras de hebreo y griego para ver, ¿qué significan? Por ejemplo, en hebreo está nakham, que significa el componente emocional, dolerse. Está la palabra shup, que es volverse, cambiar de lado. Voy hacia el pecado, ahora no, cambio de dirección. Eso por parte del hebreo. Por parte del griego hay también 2 palabras. Metamelomai, que también habla del componente emocional, y la palabra metanoeo, que significa reconocer el pecado, reconocer yo pequé. Eso es lo que significa. Así que cogen esas palabras y como las usan los autores de las escrituras y resumen 3 marcas, usualmente 3 marcas de un arrepentimiento que es genuino, que viene de Dios. Por ejemplo, MacArthur habla que el arrepentimiento de verdad afecta 3 áreas en nuestro ser. Primero, afecta nuestro intelecto. Porque tú entiendes que hiciste algo desagradable y terrible. Segundo, también afecta al área emocional, porque te dueles, hay un lamento sincero, un dolor por lo que hiciste. Y por último, el área volitiva, es decir, volitiva significa de la voluntad, en el cual cambias de dirección. Antes ibas caminando hacia el pecado, ahora cambias de dirección y vas hacia Cristo. De la misma forma, también para aprendérnosla, Alejandro Pelufo lo resumió en 3. Confesión del pecado, esto es el área intelectual, ¿cierto? Yo sé lo que hice y confieso el pecado. Primero, confesión del pecado. Segundo, contrición por el pecado. Esto es el área emocional, me duelo por lo que hice. Y tercero, conversión del pecado. Es decir, voy en esta dirección y cambio de dirección.
confesión del pecado, contrición del pecado, conversión del pecado. Pero también si vamos a las Escrituras es muy claro que no todo arrepentimiento es verdadero. Hay un arrepentimiento que es un falso arrepentimiento, que otros llaman remordimiento. No vayan, pero 2 Corintios 7:10 es lo que dice. Dice, porque la tristeza, que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Está diciendo, aquí es el arrepentimiento verdadero. Pero, también dice Pablo, pero la tristeza del mundo produce muerte. Es decir, tú puedes tener un dolor por lo que hiciste, pero ese dolor te lleva a la muerte. ¿Cómo diferenciarlo? Bueno, el falso arrepentimiento normalmente trae solamente las dos primeras características. Las dos primeras características, esto es la confesión del pecado, sé que hice algo mal, y la contrición por el pecado, me siento mal por lo que hice. Es el caso de un joven que sus padres ven el historial en internet y ven que su hijo está en pornografía. Así que cuando lo llaman y bueno, ¿qué está pasando? El hijo llora, se siente mal, confiesa lo que está haciendo. Y hasta ahí los padres dicen, se arrepintió. Qué bueno, qué bueno. Pero olvidan la tercera marca, porque hasta este punto Judas también lo hizo. Judas también confesó su pecado y lloró amargamente. Esaú también lo hizo. Dice Hebreos 12:17 que Esaú se dolió hasta las lágrimas por no tener la bendición, pero aún así no halló ocasión para el arrepentimiento. Así que una persona puede estar frente a ti, llorar genuinamente, confesar sus pecados, pecados horribles, pero si eso no lleva a esa persona a Cristo, no es un genuino arrepentimiento. Vea, incluso una persona puede cambiar de conducta, Puede decirte, ¿sabe qué? Sí, yo sé que hice mal, voy a empezar a ir a la iglesia ahora sí. Incluso puede ir por un tiempo, pero si su dolor no le lleva a Cristo, o en el caso del Antiguo Testamento, a Dios, no es un verdadero arrepentimiento. Porque mientras el verdadero arrepentimiento te lleva del pecado a Cristo, el falso arrepentimiento te lleva del pecado a las obras, a tu querer esforzarte por agradar a Dios. Sé que hice algo mal, así que me esfuerzo por agradarlo, por pañitos de agua tibia. Eso no es arrepentimiento en verdad. El profeta Joel, hablando de arrepentimiento, dice en Joel 2:12 y 13, escúchenlo, dice, a una hora declara el Señor, está hablando Dios, dice, vuelvan a mí de todo corazón con ayuno, llanto y lamento. ¿Vuelvan a dónde? Al Señor, a mí. Si ven a la dirección en la cual el arrepentimiento verdadero nos guía, no es a las obras, es a Cristo. Dice, rasguen su corazón y no sus vestidos, porque en esa época en el que escribe Joel, también las personas se dolían y rompían sus vestidos en señal de dolor. Pero dicen, ya dejen de romper sus vestidos, rasguen su corazón, que se duelan por lo que han hecho y vuelvan ahora al Señor su Dios. Vuelvan al Señor. El verdadero arrepentimiento siempre te lleva a Cristo, de todo corazón, entendiendo que lo que hiciste a sus ojos es horrible. Volviendo al ejemplo del joven que ve pornografía, el falso arrepentimiento le lleva a decir, perdón papás, perdón, no, lo que hice fue terrible, llora. Pero por dentro dice, ¿cómo no borré el historial? Está pensando, no hice bien la maldad. El verdadero arrepentimiento lo llevaría a decir, Dios, ¿cómo pude hacer eso? Y en tu presencia, tú viendo lo que yo hago, tú siendo omnipresente, estando ahí, sabiendo lo que yo hago y yo veía lo que te desagrada, lo horrible, hasta le da asco lo que hizo. ¿Cómo fui capaz? Le lleva a Cristo de todo corazón. Un falso arrepentimiento es que lleves 3 días sin cruzar una palabra con tu cónyuge.
peleando y no me importa, pero te contentas diciendo, pero por lo menos estoy sirviendo en la iglesia. ¿Sí ves? O sea, Dios, sí, estoy mal con mi esposo, pero mira, en la iglesia voy bien. Es querer contentar a Dios. Y recuerden que con Dios no se trabaja por obras, por gracia es que se trabaja. Un verdadero arrepentimiento en ese caso sería que el cónyuge dice, pero ¿cómo? Dios, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo respetar a mi marido cuando Dios me lo ha dado para que yo lo cuide? ¿Cómo puedo ser como una gota, una gotera en mi casa? O en el caso del hombre, ¿yo cómo puedo ser tan áspero con mi esposa cuando Dios me manda que la trate como vaso más frágil? ¿Cómo? Te llevas a Cristo, a Cristo, a Cristo. En otras palabras, tú no puedes ver lo terrible que es tu pecado. Perdón, hasta que no puedas ver lo terrible que es tu pecado a los ojos de Dios, no va a haber arrepentimiento. Hasta que tú no puedas ver lo terrible que es a los ojos de Dios lo que hiciste, no va a haber un verdadero arrepentimiento. Que tú hayas pecado con, como dice Habacuc, un Dios que es muy limpio de ojos para mirar el mal. Y ya que lo que hiciste es tan terrible, frente a Dios, el verdadero arrepentimiento también te lleva a estar dispuesto a asumir cualquier consecuencia que Dios permita por tus actos. ¿Recuerdan a David cuando pecó con Betsabé? Clamó al Señor para que no se muriera ese hijo, pero cuando murió, se levantó y fue a adorar al Señor. Sabía que lo merecía. Lambert, que es un autor de consejería bíblica, afirma que debemos esperar que nuestro pecado tenga consecuencias y confesar nuestro pecado esperando esas consecuencias. Es evidencia de arrogancia que alguien confiese un pecado y se sienta frustrado por quien lo responsabilice por las consecuencias de sus acciones. ¿Qué quiere decir esto? El joven que sus padres le dicen, mira hijo, ya te vamos a quitar el celular. No, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser tan... ¿Acaso qué fue lo que hice? No, el verdadero arrepentimiento, como sigue diciendo el autor, la humildad se caracteriza por la disposición a aceptar las consecuencias de nuestro pecado. Un verdadero arrepentimiento dice, lo que hice fue tan terrible delante de Dios que lo que venga, estoy dispuesto. ¿Y me van a quitar mi smartphone? Pues me compro el celular panela que sirve para llamar y jugar gusanito. Estoy dispuesto, porque lo que hice fue terrible. Es lo mínimo que merezco. Cierro ese gran paréntesis para volver a la pregunta. Hasta acá, ¿los hermanos han demostrado un genuino arrepentimiento? Recuerden las 3 marcas del arrepentimiento: confesión, contrición y conversión a Cristo, o en el caso de ellos, a Dios en el Antiguo Testamento. ¿Se habían confesado? Sí lo habían hecho. Intelectualmente habían mostrado que reconocían su maldad. Creo que la forma más clara que lo vemos es en Génesis 42:21. Génesis 42:21 dice, entonces se dijeron el uno al otro, los hermanos, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, refiriéndose a José, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Así que sí, habían confesado, sabían lo terrible que habían hecho. Había contrición, se sentían mal, se lamentaban. En este momento estaban con sus vestidos como rasgados. El versículo 13 es lo que dice, rasgaron sus vestiduras. Y saben, es una muestra que rasgaron las vestiduras fue por dolor de su pecado. ¿Por qué? Como un comentarista observa, el hecho de que no hayan culpado a Benjamín es muestra de que no estaban diciendo, vamos allá por culpa de Benjamín. No, lo que estaban diciendo es, la mano de Dios está obrando en nuestro lamento. Y me duelo con eso. Pero recuerden que hay un tercer, el más olvidado, un tercer aspecto en el arrepentimiento, que es la conversión del pecado a Dios, a Dios. Hasta este punto de Génesis, los hermanos solo habían nombrado una vez a Dios. Y solo fue para decir, la primera vez que volvieron a la casa y abrieron y estaban el dinero en sus costales, en sus bolsas,
lo que dicen en Génesis 42:28 es, ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? Esto nos muestra un arrepentimiento. ¿Pero lo harían? ¿Los hermanos volverían del pecado a Dios de todo corazón, confesando su maldad? Sigamos el relato. Versículo 14. Cuando Judá llegó con sus hermanos a casa de José, él estaba aún allí y ellos cayeron a tierra delante de él. Vean José lo expectante que estaba. ¿Dónde estaba en ese momento? Aún estaba allí. Es decir, estaba ahí esperando. ¿Será que vienen? Expectante. Y efectivamente ve a sus hermanos y sus hermanos apenas lo ven, ¿qué hacen? Caer rostro en tierra. Hermanos, hace 20 años, más de 20 años, José había tenido unos sueños en los cuales significaba que sus hermanos se iban a postrar delante de él. Esta es la cuarta vez que sucede, la cuarta vez que sus hermanos se postran, 20 años después. La providencia de Dios es imparable. Nada la puede detener. Ni la distancia de Canaán a Egipto, ni la diferencia de edades, nada. Dios lo reveló y así lo hizo. Versículo 15. Y José les dijo, ¿qué acción es esta que han hecho? ¿No saben que un hombre como yo puede ciertamente adivinar? Si ven que aquí José sigue en el papel de un egipcio, como si él fuera un adivino poderoso de, ¿dónde está mi copa? Allá con los hermanos. Cuando realmente él había puesto ahí, pues le había dicho a su mayordomo que lo pusiera ahí. Pero seguía en su papel como administrador de Egipto. Recuerden, estamos viendo, hay evidencia de que ellos volvieran del pecado a Dios. En ese tensionante momento, ellos parados al frente de la persona más importante del mundo, que parecía estar furioso con ellos, Judá, el cuarto de los hermanos, toma la vocería. Entonces dijo Judá, ¿qué podemos decir a mi señor? ¿Qué podemos hablar como si nos justificáramos? Dios ha descubierto la iniquidad de sus siervos, así que somos esclavos de mi señor. Por tanto, nosotros, como aquel en cuyo poder fue encontrada la copa. Judá empieza aquí diciendo, no tengo cómo justificarme, no tenemos cómo justificarnos, no tenemos. ¿De verdad, Judá? Usted no hizo nada. Eran inocentes. Ellos no habían robado esa copa. ¿Cómo es que no tengo cómo justificarme? Claro, defiende tu inocencia, Judá. Pero no, él responde, ¿cómo nos justificaremos? No, ellos no se iban a justificar porque ellos eran culpables y lo sabían. Porque a pesar de que no habían robado la copa, Judá confiesa que eran pecadores delante de Dios. Dios ha descubierto la iniquidad de sus siervos. Judá y sus hermanos en unanimidad, o sea, aquí está hablando Judá, pero en representación de sus hermanos. Si ven los hermanos, todos se vuelven a Egipto y nadie contradice lo que Judá dice. Así que él está representando lo que todos están pensando. Y Judá veía que todo lo que estaba pasando era porque Dios fue testigo de lo que hicieron 20 años antes en un desierto llamado Dotán. Ellos pensaban que nadie los había visto. Ellos pensaban que en Dotán ellos hicieron lo que hicieron, vendieron a José y aparte de los 2 ismaelitas que le compraron a José, nadie iba a ser testigo. Pero aquí por fin abrieron los ojos y dijeron, Dios ha descubierto la iniquidad de sus siervos. Y hermanos, aquí hay una profunda y poderosa verdad, y es que Dios es testigo de toda tu maldad, y Él es justo, te hará pagar por tu maldad. Vean cómo lo dice Gálatas 6:7. No se dejen engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Hace 20 años en Dotán sembraron, 20 años después en Egipto están segando. De todos te puedes burlar, de todos. De tus padres te puedes burlar, de tu cónyuge te puedes burlar, de tus líderes te puedes burlar, pero de Dios nunca te puedes burlar. A Él nunca lo puedes engañar. Puede que nadie sepa lo que sucede cuando apaga las luces y todos se van a dormir.
y tú tienes ahí tu computador o tu celular. Puede que nadie sepa de tus íntimas conversaciones con esa persona que no es tu cónyuge. Puede que nadie sepa, nadie sea testigo de las trampas que estás haciendo en tu trabajo. Pero no te dejes engañar. De Dios nadie se burla. Nadie se burla. Estos hombres guardaron secreto de lo que hicieron, pero 20 años después se darían cuenta. Dios vio nuestra iniquidad. De Él no nos pudimos burlar. Ellos estaban en este momento como con sus vestidos rasgados, frente al trono de José diciendo, ¿cómo nos justificaremos? Dios nos ha descubierto. Anhelo y he orado que si tú aún te estás burlando del Señor, viviendo esta vida como si Él no existiera, sin pensar en las consecuencias de lo que Él hace, si Él le agrada o aborrece lo que tú estás haciendo, anhelo que te suceda lo mismo que a ellos. Así te tenga que humillar como humilló a los hermanos de José. Porque prefiero que te suceda eso antes de que tú estés no en el trono de simbólicamente un José, sino en el gran trono blanco, frente a Cristo. Y que tus únicas palabras sean, ¿cómo nos justificaremos? Dios nos ha descubierto. Qué terrible eso. No me imagino un peor escenario. Estar delante del Señor al cual rechazaste toda tu vida, sabiendo que Él te hará pagar por todos los pecados que tú pensaste que simplemente te podías burlar de Dios. No vale la pena ocultar tu pecado para que sea descubierto en ese momento, frente al trono de Dios. Arrepiéntete, hermano. Arrepiéntete, por favor. Hoy es día de salvación. Arrepiéntete. Si el Señor te está mostrando que hay algo en ti tan duro que no te has vuelto a Cristo, es gracia que el Señor te está permitiendo. Así que arrepiéntete, porque de Él nadie se burla. Volviendo al texto, vea lo que está sucediendo en este momento. Estos hombres están reconociendo públicamente a un líder egipcio, merecemos ser esclavos. No porque le hayamos robado la copa, merecemos ser esclavos porque hicimos lo malo delante de los ojos de Dios. Eso es como dice el profeta Joel, volver a Dios de todo corazón. Lo que hicimos fue terrible, Dios vio nuestra iniquidad. Judá aquí estaba viendo su pecado a la luz de la santidad de Dios. Y ahí se dio cuenta, lo que hice fue terrible. Así que está dispuesto a asumir las consecuencias de su pecado. Vea, versículo 16. Así que somos esclavos de mi Señor, tanto nosotros como aquel en cuyo poder fue encontrada la copa. En vez de echarle la culpa a Benjamín, en vez de dejarlo solo, en vez de huir de la esclavitud que tanto tenían, al ver su pecado desde la perspectiva de Dios, ellos dicen, es lo que merecemos. Vamos a esclavos, vamos a ser esclavos en Egipto. No tenemos escapatoria. Lo que hicimos Dios lo vio. Asumiremos cualquiera que fuera la consecuencia. Esto es genuino arrepentimiento. Intelectualmente sabían que habían pecado. Emocionalmente estaban, volitivamente en su voluntad, volvieron de su pecado a Dios, asumiendo el costo de su maldad. Y como veremos ya en la siguiente enseñanza, no alcanzamos en esta, una marca de un genuino arrepentimiento es un verdadero fruto. Siempre, inevitablemente, cuando te llevas de tu pecado a Cristo, estando en Cristo, pegado a la vid, va a haber fruto verdadero. Pero antes de acabar la enseñanza de hoy, quiero cerrar diciendo dos cosas. Primera, no creas que porque Dios tuvo paciencia 20 años con los hermanos de José, todavía tienes tiempo. Cuando Dios habla del arrepentimiento, siempre lo habla con urgencia, ya. Si el Señor te está
mostrando en tu corazón que hay falta de arrepentimiento, es gracia de Dios que no sabes si vas a tener en el futuro. Así que ya es hora que te arrepientas. Es lo que dice Juan el Bautista. Juan el Bautista predicando, den fruto de arrepentimientos, den fruto de arrepentimientos. Lo que él dice es, el hacha ya está puesta en la raíz del árbol. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Le está diciendo, ya el hacha está ahí. Si no te arrepientes ya y si no das fruto verdadero, al fuego, al infierno. Hoy es día que te arrepientas. Tú eres más responsable que ellos, ¿sabes? Ellos no tenían las escrituras. Ellos no tenían predicadores. Ellos vivieron antes de que viniera Cristo. Si tú no te arrepientes, las consecuencias serán mucho peores, porque tú eres más responsable por vivir en este tiempo, por estar en esta predicación. Eres más responsable. Así que quisiera, en concordancia con lo que les decía en el principio, animarlos. Evalúense sinceramente. Recuerdo en este momento el testimonio de la esposa de Paul Washer. Paul Washer dice, se casó con su esposa en iglesia cristiana, vivieron mucho tiempo y luego, estando en la selva de Perú, dice que Paul Washer estaba predicando el evangelio y su esposa abrió sus ojos y en ese momento empezó a ser salvo. Vivió engañada hasta ese momento de su vida. Así que nuestro llamado, ¿cuál es? Examínate. ¿Realmente ha habido en mí un genuino arrepentimiento? ¿Será genuina mi salvación? Y quisiera finalizar leyendo la letra de un himno escrito por un hombre llamado Benjamin Beddome. Según lo que pude ver, este es un predicador bautista que también era compositor de himnos y luego de predicar cerraba con un himno que encerraba lo que él había enseñado en su predicación. Y en este himno dice, de tu suave letargo es como estar dormido, estar como zombie, de tu suave letargo debes ahora despertar. Considera tu alma, es tiempo de evaluar. Cada parte examina, haz una inspección, sobre todo de tu traicionero corazón. ¿Cuál es tu estado? ¿Qué es lo que ves? ¿Sigues siendo el mismo o has nacido otra vez? ¿De tu antigua inmundicia has sido limpiado? En tu vida, ¿quién gobierna? ¿La gracia o el pecado? ¿Sigues cautivo o ya has sido librado? ¿En libertad te encuentras o te encuentras aprisionado? ¿Vestido o desnudo? ¿Rico o mendigo? ¿Del cielo seguro o más bien condenado? Tu todo, oh hombre, tu todo está en juego. Levántate entonces e indaga sincero, con constancia persiste, examínate bien y ruega al Altísimo que Él lo haga también, que Él también te examine. ¿Cuál es tu estado? ¿Qué es lo que ves? ¿Sigues siendo el mismo o has nacido otra vez? ¿De tu antigua inmundicia ya has sido limpiado? En tu vida, ¿quién gobierna? ¿La gracia o el pecado? Oremos. Señor, y como oraba al principio, Padre, en nuestras capacidades naturales es imposible que veamos el pecado como algo desagradable y te veamos a ti como el digno Dios todopoderoso y glorioso que eres. Por favor, Señor, te ruego que concedes de tu gracia a los corazones de las personas que están acá que no se han arrepentido, para que puedan ver su maldad y puedan ver que su corazón es tan duro que no se han vuelto de su pecado a ti, Señor. Y por favor, trae arrepentimiento, Padre. Trae salvación, te lo ruego, Señor. Y a los que por gracia somos salvos, te ruego, Padre, también trae arrepentimiento. Permítenos ver
más de tu santidad para que podamos ver más de nuestra inmundicia. Y horrorizados por el pecado que aún vemos en nosotros, que vayamos a ti en arrepentimiento. Por favor, Señor, obra en estas personas, obra en esta tu iglesia, para tu gloria. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén.